Sí, hermano, un saludo especial en el amor del Señor. Señor les bendiga grandemente. Primero que todo quiero decir que es un gozo tremendo, un gran privilegio para mí poder estar acá en esta amada iglesia nuevamente. Una iglesia donde estudié, en cuyo instituto estudié por 4 años, un básico, después el curso de misioneros. Y realmente es un privilegio inmenso, indescriptible para mí poder estar acá en esta mañana compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Gracias al Señor por ello, gracias al pastor Matiel por la invitación. Y bueno, estamos acá para la gloria y la honra de su nombre. También agradecido porque mi hermana quiso venir conmigo para acá en este día. Cristo nació. Amén. También murió y resucitó. Y hoy quiero, digamos, como que romper un poco la rutina. ¿A qué me refiero? Todo el mundo sabe que Cristo nació. Y por esta fecha siempre estamos esperando que el predicador hable de que Cristo nació y Cristo nació. Todo el mundo sabe que Cristo nació. Pero yo no quiero hablar directamente hoy del nacimiento de Cristo. Quiero hablar más bien del motivo o del propósito o de la causa, como lo queramos ver, por el cual Cristo nació. Cristo nació para perdonarnos. Amén. Y ahora nos llama a nosotros a perdonarnos entre nosotros mismos. O sea, me gustaría que hoy sea un día que podamos entender cuál fue el objetivo principal por el cual Cristo nació, o que lo podamos recordar, mejor dicho, todos lo sabemos, y que podamos aplicar eso a nuestras vidas. Que sea un día de reconciliación, que sea un día donde podamos honrar ese nacimiento de Cristo de esta forma, aplicando el perdón desde todos los puntos de vista. Les invito a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18, versículos del 23 al 35. Repito, Mateo 18, del 23 al 25. Dice la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron muchos y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque es viva y es eficaz. Úsala, Padre amado, en esta mañana para la gloria y la honra de tu nombre, y también, oh Dios, para la edificación de tu pueblo. Nos ponemos en tus manos, siervos inútiles somos, toda la gloria es tuya y a ti te pertenece. En Jesús oramos, amén. He puesto por título a este mensaje de la siguiente manera: perdonar, muestra de un cristianismo auténtico. Perdón. ¿Qué cosa es perdón? Hay 7 palabras en las Escrituras que denotan la idea de lo que es el perdón. Y vamos a estarlas viendo ahora. 3 en hebreo y 4 en el griego. En el Antiguo Testamento hebreo, por ejemplo, podemos observar la palabra kapar, que significa cubrir. También observamos la palabra nasá, que significa llevar, quitar la culpa. Y por último, vemos que se encuentra la palabra sala, que significa literalmente perdonar.
Nasá, por ejemplo, se usa tanto para el perdón divino como para el humano. Las otras dos, kapar y salá, se usan solamente para el perdón divino. En el Nuevo Testamento griego, las palabras que se usan tienen el sentido de perdón son apoluein, charisesai, afesis y paresis. Apoluein se encuentra numerosas veces como repudiar, por ejemplo, a una esposa, como vemos ahí en Mateo 5:31, donde vemos al Señor diciendo: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, déle carta de divorcio. Pero yo os digo, y ahí el Señor sigue hablando. Y una sola vez esta palabra se usa para significar perdón. Y se ve en Lucas 6:37, donde dice Jesús: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. La otra palabra, paresis, también aparece solamente una vez y sugiere la idea de pasar por alto, pero sin ninguna indicación de indiferencia. Esto lo vemos en Romanos 3:25, donde Pablo dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Charisesai lo usan solamente Lucas y Pablo, y solamente este último, solamente el apóstol, en el sentido de perdonar pecados. Pablo expresa a través de algunos versículos en forma especial la gracia del perdón divino, y como resultado de esto exhorta a todos los creyentes a perdonarnos de manera incondicional entre nosotros mismos. Y por último, en el Nuevo Testamento, la palabra más común para expresar el perdón en el Nuevo Testamento es afesis, y esta da la idea de enviar lejos o dejar ir. En fin, mis hermanos, el perdón es un atributo que proviene directamente de Dios y del cual ha hecho un uso inmediato y con resultados eternos desde el instante mismo en que el hombre, la corona de su creación, se hizo pecador. Es decir, tú y yo somos el objeto directo del perdón de Dios. Gloria a nuestro Señor por eso, Tú y yo hemos sido perdonados y librados inmerecidamente del castigo infernal que nos aguardaba a causa de nuestros pecados, y a la vez ahora nos ha sido transferida esa cualidad. O sea, todos acá hemos sido perdonados y al mismo tiempo estamos llamados a aplicar el perdón los unos a los otros. Quiero compartir con ustedes una verdad central de este pasaje, que es la siguiente: un verdadero hijo de Dios experimenta el perdón desde todos los puntos de vista, como decíamos ahorita. Un verdadero hijo de Dios, un verdadero creyente, un verdadero cristiano experimenta el perdón desde todos los puntos de vista, porque entiende que Jesucristo se despojó de su gloria y vino al mundo para eso, para perdonarnos, y esto lo materializó ahí, en la cruz del Calvario, donde murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Y gracias a eso, hoy nosotros tenemos perdón, y un perdón ilimitado, un perdón que es incondicional. Un verdadero hijo de Dios experimenta el perdón desde todos los puntos de vista, en primer lugar, cuando somos perdonados por Dios. Vamos a los versículos 23 al 27. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Cuando nos remontamos al principio de este capítulo, podemos ver que el Señor, antes de caer directamente en el tema del perdón, nos viene hablando desde el inicio del mismo de que para poder entrar en el reino de los cielos es necesario volverse y hacerse como un niño. Y por supuesto que el Señor no estaba hablando en el sentido de que hay que decrecer nuevamente en estatura y en edad hasta el punto de convertirse literalmente otra vez en un niño. Para nada. Yo entiendo que lo que el Señor está diciendo aquí es que todo aquel que verdaderamente ha pasado de las tinieblas a la luz, todo aquel que verdaderamente hoy es un hijo de Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, tiene que transformar su mente por medio de ¿qué? Tiene que transformar su mente por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De su entendimiento.
tiene que renovar su entendimiento, porque es una nueva criatura. Tiene que volver a hacerse prácticamente en cuanto a la mentalidad como un niño. En otras palabras, tiene que despojarse de toda esa amalgama de sentimientos maliciosos que habitan en los corazones de aquellos en los cuales no ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, aunque tengan apariencia de piedad, para entonces comenzar a vivir siendo grandes, como decíamos, con la mentalidad, con la sencillez, con la inocencia de un niño, haciendo manifiesto radicalmente un cambio de vida para bien. Quien así se haga, ese es el que va a entrar, incluso será grande en el reino de los cielos. Y así se hacen solamente aquellos que han recibido a través de la fe en Jesús ese perdón inmerecido que el Padre ofrece por pura gracia a todos aquellos pecadores arrepentidos, que entonces de manera inmediata adquieren la capacidad de practicar sin ningún tipo de excusas ese cambio de vida que es fruto de ese perdón divino que obtenemos a través de la nueva naturaleza divina que recibimos por medio de la fe en el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno es recibir ese perdón, ¿eh? Ese perdón que nos hace un poquito mejores, que nos hace como niños, ese perdón que nos rompe incondicionalmente las cadenas del pecado, que nos hace libres en Cristo. Ese perdón que nos hace conocer el verdadero gozo, la verdadera paz, la verdadera felicidad. Ese perdón que nos da una esperanza que es viva, que es inquebrantable, que es segura. Ese perdón que nos abre felizmente las puertas del cielo y nos cierra irreversiblemente las puertas del infierno. En fin, un perdón nítido e imperecedero que procede única y exclusivamente de la naturaleza de aquel cuya esencia misma es amor, por el cual nosotros hemos recibido ese perdón. ¿Cuántos estamos indescriptiblemente contentos de haber recibido ese perdón de Dios? Amén. Que nos ha regalado de manera absolutamente inmerecida solamente por la fe en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros sin el perdón de Dios? Ahora mismo estuviéramos en cualquier parte menos aquí, seguro estoy, haciendo cualquier cosa menos adorando a Dios, con un pie en este mundo, otro en el infierno y a años luz de la cruz del Calvario, hundiéndonos cada vez más en el pecado y lo más triste de todo, sin poder hacer nada para ganarnos la salvación. Bendita sea la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sabes? Ningún libro de religión, excepto la Biblia, habla de que Dios perdona el pecado. En ella leemos, por ejemplo, lo que dice Oseas 14:4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Efesios 4:32 nos dice: Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Dice Hebreos 10:17: nunca más me acordaré de sus transgresiones. Y por supuesto es obvio que la iniciativa de este perdón también es de Dios, lo que es para todo aquel que cree. Y dicen Colosenses 2:13: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados. Cuando observamos esta parábola, vemos que este rey, quien quiso hacer cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. ¿Sabes? Esto representaba una cantidad infinita de dinero. El talento era la denominación monetaria más grande de aquel entonces, y 10,000 en el hablar común significaba un número infinito, prácticamente. Un denario era específicamente el salario diario de un trabajador, y un talento era el salario de 10,000 denarios. En otras palabras, 10,000 talentos serían 60 millones de denarios. En otra fuente veía que la deuda en nuestro contexto actual presente significaría más o menos más de 10 millones de dólares americanos. Casi nada, ¿eh? En fin, mis hermanos, este hombre no tenía esperanza, excepto por una cosa: el rey era un hombre misericordioso y perdonador. Asumió la deuda y perdonó al sirviente. Esto quería decir que el hombre quedaba libre, y ni él ni su familia serían echados en la cárcel de los deudores. El siervo no merecía este perdón, él no lo merecía. Fue puramente un acto de amor y de misericordia por parte del amo, por parte del rey. Déjame recordarte algo en esta mañana.
Déjame recordarte que en esa misma condición estuvimos tú y yo, en un pasado, hundidos totalmente en la deuda insolvente del pecado, maniatados en lo absoluto sin poder hacer nada para salir de aquel camino que nos conducía derechito hacia esa puerta del infierno de la cual no íbamos a poder salir jamás, desilusionados, desorientados, perdidos, desesperanzados, hasta que apareció la luz al final del túnel. De pronto nos vimos ante la presencia del Rey cuando estábamos a punto de tocar fondo. Nos vimos ahí sin nada que hacer, sin nada que decir, sin nada que alegar a nuestro favor. Y fue allí cuando, desprovistos de todo alegato, de todo argumento, caímos postrados a sus pies, haciendo lo único que podíamos hacer: implorar clemencia, rogar misericordia. Y fue entonces cuando conocimos al Padre, supimos del Hijo, supimos de su amor, creímos en la cruz, recibimos al Espíritu, obtuvimos salvación. La misericordia de Dios fue derramada abundantemente sobre nuestras vidas solamente por la fe en el sacrificio del justo en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Nada. Eso se llama gracia. El Rey nos perdonó cuando no podíamos pagar. Y aquí vemos a Mateo, cuyo evangelio va dirigido específicamente al pueblo judío, narrando esta historia que Jesucristo hizo en su tiempo, en medio de un contexto de ley, en medio de un contexto de fariseos, de saduceos, en medio de un contexto de legalistas que soñaban ilusamente con ganarse la salvación y el derecho inexistente de alcanzar el cielo por medio de sus buenas obras. En medio de todo esto, vemos a Jesús tratando de hacerles entender con dicha historia que la única manera que uno tiene de obtener el perdón divino allí, cuando estamos sin opción, es viniendo y reposando confiadamente en la gracia inefable del Rey, descansando en su regazo, en su amor, en su bondad, en su misericordia. Qué triste que todavía hoy hay personas que no lo entienden así. Hoy hay personas que no lo entienden así. Y yo me pregunto, ¿habrán experimentado realmente el perdón de Dios? Porque si estás tratando de ganarte la salvación, como muchos sabemos, por tus buenas obras, como pretendían los líderes religiosos de aquel tiempo, cosa que es imposible que logres, significa que estás echando a un lado y despreciando arrogantemente el perdón que el Rey te ofrece. ¿Sabes? Si este es tu caso, ahí yo no veo fe en Jesús. No veo fe en su nacimiento, en que Él vino al mundo a nacer por nosotros. No veo fe en su muerte, en su resurrección. Veo fe en la persona misma. Qué bueno que no sea el caso de ninguno acá en esta mañana. Y así lo creo, porque es la doctrina de esta amada iglesia, es la doctrina de nuestra denominación, pero sobre todo es la doctrina que un buen entendedor, regenerado e iluminado por el Espíritu Santo, encuentra en las Escrituras. Mi amigo, si hasta hoy tú estabas pensando diferente, aunque lleves 40 años en la iglesia, te animo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Refúgiate en su perdón, refúgiate en su gracia, refúgiate en su amor, refúgiate en su bondad, porque así y solo así es que podremos hacernos como un niño, quien todo el tiempo tiene que depender de los grandes, porque no puede valerse por sí mismo. ¿No es cierto? Así y solo así es que podremos saldar la deuda que teníamos con nuestro Rey. Un verdadero hijo de Dios experimenta el perdón desde todos los puntos de vista. En segundo lugar, cuando nos perdonamos entre nosotros mismos. Versículos del 28 al 30, vamos a leerlos. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Como acabamos de escuchar, hasta ahora hemos hablado del perdón divino hecho efectivo en nuestras vidas solamente por pura gracia. Ahora, si tú y yo hemos obtenido ese perdón cuando no teníamos derecho alguno, no puede existir ni siquiera el más mínimo pretexto para no perdonarnos entre nosotros mismos. No existe pretexto, no existe justificación, no existe ninguna razón, no existe argumento alguno que podamos alegar a nuestro favor
para no perdonar a nuestros hermanos, cualquiera que sean las circunstancias. No existe pretexto. No importa las circunstancias que sean, no importa la situación que sea, no importa los hechos que hayan acontecido, no existe pretexto para no perdonarnos entre nosotros mismos. Porque si tú no puedes perdonar a tu hermano, como Cristo nació para perdonarnos una vez que hemos ofendido a Dios durante todas nuestras vidas, entonces tú no has comprendido ni has recibido el perdón de Dios sobre tu vida. Aún no has venido arrepentido, postrado y humillado ante los pies de nuestro Rey. Porque si Dios, siendo santo, perdonó a los pecadores, como yo siendo uno de esos pecadores ahora, no voy a querer perdonar a uno de esos que están a mi mismo nivel. Cuando vamos al pasaje vemos que este siervo, a quien le fue perdonada aquella grandísima deuda en grado superlativo, saliendo de ahí encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios solamente. Imagínense cuál fue la reacción, que dice la palabra que se asió de él y lo apretaba a tal punto que lo estaba ahogando. Y entonces cuando su consiervo se postró y le suplicó, le imploró que lo perdonara, que le tuviera paciencia, que él se lo pagaría todo, fíjense, la misma actitud que este antes había tenido con el rey, ¿qué pasó? Este siervo malvado no quiso perdonarlo y para más fue y lo echó en la cárcel. Vayan evaluando. El primero le debía 10,000 talentos al rey. Ya veíamos que esto era una suma prácticamente ilimitada y que este hombre no podía pagar. Era imposible completamente para él pagarla. Y vemos que su consiervo le debía solamente 100 denarios a él. 100 denarios era aproximadamente el salario de 3 meses. Era una suma nada despreciable para la mayoría de las personas, pero sí insignificante en comparación con la deuda que aquel tenía con el amo. Ustedes están comprendiendo la magnitud del orgullo, la maldad y el egoísmo de este hombre. Vamos a hacer algo. Vamos a ponernos en su lugar con relación a Dios, ilustrando a Dios, al Rey que ilustra a nuestro Dios. Yo había ofendido a Dios de una manera irreconciliable, y tú también. Yo me hice pecador y dejé irreversiblemente rota mi relación con el Santo. Yo merecía castigo, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En fin, yo tenía una deuda que era impagable con Dios. No había forma alguna de que yo la pudiera pagar. Yo estaba endeudado completamente. Era una deuda insolvente, imposible de pagarla. Sin embargo, Él me perdonó. Y te perdonó a ti. Y no solo eso, sino que se sacrificó para perdonarnos. Envió a su Hijo. Hizo que su Hijo se despojara de su gloria y viniera, naciera en el vientre de una mujer y llegara a la cruz y muriera para perdonarnos a nosotros. De manera incondicional, sin reparo alguno, sin ningún tipo de escatimación. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el sublime, el excelso, el magnificente, el creador absoluto del mundo, del universo y de cuantos universos hayan, se despojó de su gloria para perdonar a unos sucios pecadores como nosotros, de manera totalmente inmerecida. El justo, dice la palabra, murió por los injustos. Imagínate entonces que ahora dentro de los mismos injustos, mañana venga un hermano y cometa una ofensa contra mí, ofensa que por muy perversa y sórdida que humanamente la veamos, sería completamente insignificante en comparación con la deuda que nosotros teníamos con Dios, y que entonces le digamos a esta persona: no te perdono. Para colmo, te voy a castigar. Te pregunto, ¿qué merecemos? ¿Sabes qué veo ahí? Entre otras maldades, ahí veo orgullo. Este se creía mejor que el otro. Cuando nos remontamos a los 2 versículos que se encuentran inmediatamente antes de este pasaje, vemos a Pedro preguntándole a Jesús: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Fíjense que la pregunta de Pedro no fue: Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonarnos entre nosotros mismos las ofensas? Pedro preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Como si Pedro nunca fuera a fallarle a un hermano. E incluso le puso límites al perdón. Sí, porque a veces nos creemos que estamos en la cumbre de la perfección. A veces nos creemos que somos inmaculados, que somos sin manchas. Incluso andamos hasta con cuidado porque todo el que se acerca a mí me puede contaminar. Y entonces, con esa actitud arrogante,
nunca voy a estar dispuesto a perdonar. Cuando ocurra un percance con un hermano, que venga la persona mía a pedirme perdón, porque con esa actitud estoy seguro de que yo nunca voy a ser culpable. Nunca me voy a reconocer como tal, porque soy un orgulloso, literalmente hablando. Y entonces con esa actitud te va a costar trabajo perdonar a tu hermano que realmente peque contra ti. Y si lo haces, va a ser un perdón frío y no genuino. Porque nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar ni pedir perdón. Y cuando seas tú quien peques contra tu hermano, quien le falles a tu hermano, quien ofendas, a tu hermano, no lo vas a reconocer. No vas a ir a pedirle perdón, porque no te quieres humillar, porque te crees mejor que él, porque prefieres morir que ser sencillo. Y esto, lamentablemente, pasa cuando olvidamos cuál fue la causa y el precio de nuestra salvación. Que Jesucristo vino al mundo, nació, sí, pero también fue a la cruz, donde fue destruido en nuestro lugar por nosotros. Nada, que Jesucristo se despojó de su santa gloria para venir a perdonar a los pecadores. Y muchas veces los pecadores no queremos despojarnos de nuestro orgullo para perdonar a nuestros consiervos. Pero aquí vemos a Cristo respondiendo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Lo cual significaba que debía hacerlo innumerables veces, todas las veces que fuera necesario. En Lucas 17, del 3 al 4, vemos a Jesús diciendo, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Sabes? La respuesta de nuestro Señor a Pedro, aún hasta 70 veces 7, debe haberle sorprendido. ¿Quién podría perdonar y soportar tantas ofensas? Pero precisamente esto era lo que Jesús quería demostrar, y que entendieran aquellas personas y que entendiéramos hoy nosotros, que como dice 1 Corintios 13:5, el amor no guarda rencor. En una ocasión escuché a una hermana decir, la herida sana, pero la cicatriz queda. Cuidado, hermanos, porque si decimos eso es porque aún quedan vestigios y rastros de rencor en nuestro interior. Y si es así, entonces el perdón no es completo. Y si no es completo, no es genuino. Es importante que entendamos esto. Recuerda que nuestros 10,000 talentos, la deuda impagable que nosotros teníamos, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, fueron echados de manera total e irreversible en el fondo del mar. Y la única condición que nos fue puesta fue esa: creer por fe en aquel evento inigualable de la cruz del Calvario, el cual es la máxima expresión del amor y misericordia de nuestro Dios. No te fue exigido nada para ofrecerte perdón. No tuviste que ofrecer nada para darte perdón. No tuviste que hacer nada para otorgarte perdón. No le exijas nada a tu hermano para otorgárselo. Recordemos las palabras del Señor a sus discípulos en Mateo 5, del 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta. Hermano, perdón es una prioridad. El perdón es una opción entre más opciones. El perdón no se compra, ni se vende, ni se negocia. El perdón es la única solución, es la única vía. El perdón es un mandato de Cristo y por lo tanto es la única decisión que tú tienes que tomar en medio de cualquier situación engorrosa con tu hermano. Repito, cualquiera que ésta sea. Yo te pregunto en esta mañana, ¿ya has pedido perdón o ya has perdonado? Y si lo hiciste solamente de labios o lo hiciste de corazón. Recuerda que entre nosotros mismos nos podemos engañar, pero a Dios jamás. ¿Ya has pedido perdón? ¿O ya has perdonado? ¿Has pedido perdón cuando cometiste una ofensa? ¿O has perdonado cuando te ofendieron y vinieron a pedirte perdón? Pensemos en eso.
y apliquémoslo a nuestras vidas. Un verdadero hijo de Dios experimenta el perdón desde todos los puntos de vista. En tercer lugar, cuando asumimos las consecuencias por no perdonar. Versículos 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recordemos, en el primer punto hablamos del perdón divino y de cómo este se hace efectivo en nosotros solamente por pura gracia. En el segundo punto hablamos de que una vez que tú y yo hemos comprendido este perdón, porque el mismo ya se ha hecho efectivo en nuestras vidas, pues entonces no puede existir ni siquiera la más mínima duda de que cuando tú me falles a mí, yo te tengo que perdonar. Y cuando yo te falle a ti, tú me tienes que perdonar. Y como decíamos ahorita, hacerlo de todo corazón, porque de lo contrario podemos incurrir en varios pecados. Podemos pecar, además de inmisericordias, de orgullosos, de hipócritas, por solo mostrar una fachada, de orgullosos y, como decíamos, de rencoristas, por guardar resentimientos hacia un hermano que ya vino a nosotros arrepentido y, ojo, y que ya fue perdonado por Dios. Porque si vino a ti arrepentido, ¿qué significa? Que primero se arrepintió delante de ¿quién? De Dios, y Dios lo perdonó. Por lo tanto, si ya fue perdonado por Dios, cuidado con tú negarte a perdonarlo. Y déjame decirte más, aun cuando tu ofensor no venga a pedirte perdón, tú debes perdonarlo en su corazón. Porque recuerda, el perdón es ilimitado e incondicional. Y si no podemos perdonar, hermanos, como decía Pablo a los Corintios, examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Aquí pueden haber dos problemas en el hecho de no querer perdonar. Uno, o no estamos en la fe y somos bastardos, o sí estamos en la fe, pero andamos desenfocados. Y el desenfoque nos puede llevar a la desobediencia. Y no perdonar es lo mismo que desobedecer a Dios. Y entonces podemos recibir la disciplina del Padre. Cuando vamos a esta última parte del pasaje, podemos ver en primer lugar que los consiervos de aquel hombre se entristecieron mucho al ver la actitud perversa que éste había tenido con el otro. ¿Y qué hicieron? Fueron y le dieron aviso al rey de lo que estaba pasando. Se lo dijeron enseguida. Y el rey, quien había hecho gala de su misericordia con aquel, enojado, lo llamó a su presencia y después de reclamarle, lo echó nuevamente a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Porque la falta de perdón es ofensiva para los demás miembros, para los demás hermanos que realmente aman a Dios y a su prójimo. Pero sobre todo ofende a Dios, quien castiga severamente a sus hijos sin misericordias. Y eso lo podemos apreciar bien claramente en este pasaje. ¿Sabe? Cuando estaba preparando este mensaje, específicamente este tercer punto, de pronto me vi en medio de una disyuntiva. Tuve una duda. Me pregunté, ¿aquí se está hablando verdaderos hijos de Dios o se está hablando a falsos creyentes? Y más, repito, cuando este pasaje se encuentra en el Evangelio de Mateo, el cual le habla específicamente a los judíos, los cuales en su mayoría eran legalistas. Yo siempre me incliné a pensar que el pasaje iba dirigido a verdaderos hijos de Dios, porque cuando tú analizas, el rey le perdonó a este hombre absolutamente toda la deuda. Y cuando lo aplicamos a nosotros, nuestro Dios nos perdonó absolutamente toda la deuda que teníamos nosotros con Él. Porque el perdón divino no es algo que se da y luego se quita. Porque la gracia no puede convertirse en desgracia. Pero el problema lo vi cuando llega al versículo 34, donde vemos que este hombre, el amo, enojado, entregó a aquel hombre a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y entonces me pregunté, bueno, pero ¿la deuda no era impagable? Este hombre iba a continuar sin recursos para pagarla. Era como si el amo lo hubiese perdonado y después lo hubiese condenado nuevamente. Entonces ahí me quedó la duda. Estudié un poquito al respecto para no ponerme a improvisar. Y nada,
primero vemos que el amo se enojó. Y cuando lo aplicamos a nosotros, esto es natural, porque nuestro Dios es justo y santo, y por lo tanto siempre va a estar enojado contra el pecado, incluido el de sus hijos. Y repito, no perdonar es un gran pecado. Y en segundo lugar, vemos que entregó al siervo a los verdugos. Ojo, no lo entregó a la ejecución. Esto ilustra la disciplina severa, pero no la condenación. En fin, la deuda original era impagable. Parece improbable que este hombre fuera cargado otra vez con la misma deuda por la cual ya había sido perdonado. Lo que vendría ahora sobre él, en otras palabras, sería castigo hasta que aprendiera a perdonar a sus consiervos. Nada, eso no significa otra cosa que la disciplina que tú y yo recibimos cuando nos negamos a perdonar de todo corazón, con corazón limpio, puro y transparente a nuestros hermanos. Ofensor que estás aquí en esta noche, te exhorto a que le pidas perdón a tu hermano ofendido. Ofendido que estás aquí, te exhorto a que perdones a tu hermano ofensor. Y hazlo de corazón. Perdona a tu hermano con amor, porque si no lo haces, la disciplina de Dios, como lo vemos acá, más tarde o más temprano te puede pasar por encima. Hermano, es hora de hacer resoluciones en nuestra actitud. Es hora de que más que hablar de Cristo, nos pongamos a vivir como Cristo. El tiempo avanza, los días son malos, la muerte es impredecible, Cristo se acerca. Examinémonos a nosotros mismos y comprobemos si realmente mora en nosotros el amor de Dios. Pruébalo así, perdonando la ofensa de tu ofensor, cualquiera que ésta sea y quien quiera que éste sea. No solamente a tu hermano en la fe. Recordemos que nuestro prójimo es ¿quién? Toda persona. Nuestro prójimo es cualquiera. Y no digas más, yo no lo perdono. Yo lo he escuchado. Quizás este mensaje lo he dicho en vano, pero Dios sabe por qué suceden las cosas. Quizás ustedes aquí ninguno tiene problema con nadie. Qué bueno, ojalá fuera así. Pero puede suceder que sí. Y puede suceder que yo lo tenga y tú no lo sepas. Por lo tanto, pero Dios sí lo sabe. No digas más, yo no lo perdono, porque lo que me hizo no tiene perdón. Yo he escuchado esa frase y la he escuchado en cristianos. Si tú dices eso, bueno, mírate a ti mismo y mírame a mí. Mirémonos introspectivamente en nuestros corazones y ahora comparémonos con Dios y preguntémonos, ¿merecíamos perdón nosotros? Nosotros íbamos de cabeza para el infierno y ahora vamos derechito para el cielo. ¿Por qué? ¿Porque nos volvimos buenos? No, porque el Rey de la Gloria nos otorgó un perdón que jamás íbamos a merecer, porque el Rey de la Santidad y la Pureza nos imputó a nosotros su justicia, cargando todos nuestros pecados encima suyo y sufriendo en pleno la ira de Dios por nuestra maldad. Cristo vino a la cruz por nosotros para que nosotros fuéramos al cielo con Él. El Hijo de Dios, el Creador de nosotros, se dejó matar por nosotros por amor a nosotros. ¿Qué excusa podemos poner tú y yo para no perdonar a nuestros hermanos? Y vuelvo y te repito, quizás ahora no tienes ningún conflicto con nadie, pero mañana se te puede presentar. Ten esto presente. Hermano, no midas más la dimensión de la ofensa que te hicieron y mide la profundidad del perdón de Cristo sobre tu vida. Te voy a repetir eso. No midas más la dimensión de la ofensa que te hicieron o que te puedan hacer y mide la profundidad del perdón de Cristo sobre tu vida. Entonces verás como ya no tendrás motivos para no perdonar a tus hermanos. Entonces perdonarás 7 y aún hasta 70 veces 7 si es necesario. Hermano, perdona. No escatimes en hacerlo. Perdona cuando te fallen y pide perdón cuando falles tú. No importa que te rechacen, no importa que te vituperen, no importa que te calumnien, no importa que hablen improperios contra ti. Simplemente perdona. No te canses de hacerlo. Recuerda que a ti y a mí jamás nos han puesto una corona de espinas en la cabeza. Jamás nos han dado latigazos. Jamás nos han dado a beber hiel con vinagre. Jamás nos han clavado en una cruz. Y a buen entendedor, con buenas palabras sobra. Perdona, porque ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana. Que la mejor manera de honrar en este día
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino precisamente para eso, para perdonarnos, sea aplicando el perdón en nuestras vidas desde todos los puntos de vista. Amén. Señor los bendiga.